Entonces, vamos con el tablero en la casa a trabajar el tema principal que para el día de hoy pues es movimiento rectilíneo uniforme, que hace parte del tema general llamado dinámica cinemática para grado noveno. Entonces, como siempre decidimos, pues vamos paso a paso a explicar un ejercicio. Presten mucha atención, tomen sus apuntes. Igual este pequeño videito queda grabado y lo voy a subir eh, a la página para que ustedes cuando estén resolviendo el ejercicio que les voy a dejar, pues miren a ver qué pasos se seguían. Entonces nuestro ejercicio dice lo siguiente. Ejercicio de movimiento rectilíneo horizontal uniforme. Rapidez constante. Un motociclista se desplaza a 20 metros por segundo durante un tiempo de 5 segundos. ¿Cuánto espacio recorre? Esa es la pregunta. Entonces vamos mirando, vamos a ir analizando varias cosas. Primero, cuando hablamos de ejercicio que movimiento rectilíneo uniforme, es muy claro, tiene que quedarnos claro qué tipo de movimiento es, ¿no? Rectilíneo quiere decir que tiene que estar en línea recta. Si usted encuentra que la carretera no está plana, sino que la carretera tiene una loma o tiene subidas o tiene agujeros, ya no lo puede resolver con este método. Porque este método solo funciona cuando el terreno es completamente en una línea recta y en este caso, mire lo que dice acá, horizontal, o sea que va de lado a lado. Si la línea recta es vertical o es inclinada, no se puede resolver con este método. Este método que voy a explicar solamente se resuelven ejercicios que sean líneas rectas horizontales, o sea, de lado a lado. Y cuando hablamos de plano horizontal, o sea, que va de mano izquierda a mano derecha, de lado a lado, estamos hablando de también en el plano cartesiano, que ustedes ya lo deben haber visto, del eje horizontal que se llama también eje X, que tiene una parte positiva, que sería el eje X positivo, que ustedes saben va a mano derecha, o también estaríamos hablando del eje X negativo, que iría hacia mano izquierda. Entonces, cuando hablamos de planos cartesianos, acuérdense, plano cartesiano, voy a hacer aquí el dibujito, estamos hablando del plano que se compone de dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Las líneas verticales en un plano cartesiano, como para que hagamos un poquito de repaso, las verticales, o sea, las que van de arriba a abajo o de abajo arriba, se identifican con la letra Y. ¿Sí? Con la letra Y es que nosotros las identificamos para que usted vaya teniendo en cuenta ese dato. Entonces, cuando va del centro hacia arriba, ¿sí? Ahí es lo que vamos a llamar Y positivo en un plano cartesiano, ¿no? Entonces, este sector que va del centro hacia arriba se llama Y positivo. Que va del centro hacia abajo, entonces a ese otro tiene su otro nombre, ese es el que vamos a llamar el famoso Y negativo o menos Y. Este es en el plano cartesiano, menos Y. Entonces, la Y corresponde al vertical. Y al horizontal, pues le va a corresponder otras letras, ¿no? Obviamente, la que va del centro hacia la derecha, la vamos a tomar como la famosa X positiva, nuestra coordenada X positiva. Y la que va del centro hacia la izquierda es la que vamos a llamar entonces X negativa o menos X, ¿no? Listo. Teniendo eso en cuenta, en este momento a nosotros, como el movimiento que vamos a analizar es horizontal,
No nos interesa la vertical, no nos interesa. Esta Y no nos interesa. A nosotros en este momento solo nos viene interesando pues lo que tiene que ver con la X, que es el plano de tipo horizontal, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces tenemos nuestro plano X, que es el que nos importa a nosotros, y va de lado a lado, de X a menos X. Por eso aquí el motociclista que vemos en la gráfica va de lado a lado. En este caso va a ir hacia la derecha, ¿no? Entonces, después de que usted garantice que el movimiento es horizontal y que va en línea recta, porque si va en línea recta y está así inclinado, no nos sirve. No nos sirve, no lo podemos aplicar estas ecuaciones. No podemos usar este método. Aquí es rectilíneo, pero no es horizontal, está inclinado. Si no, nos serviría para resolver nuestro problema. Tiene que estar horizontal, completamente horizontal, ¿sí? A 0 grados en un transportador o completamente plano, ¿no? Listo. Siguiente paso que tenemos nosotros que desarrollar. Dice que tiene que ser uniforme. Dice que tiene que ser uniforme y esa es otra de las condiciones que debemos de tener claro. Uniforme, ¿qué quiere decir? Que la rapidez es constante, constante, o sea, siempre permanece igual. Uniforme significa que la rapidez es constante. La rapidez es una de las tres partes de la velocidad. La velocidad se compone de rapidez o módulo, se compone de dirección y se compone de sentido. De tres elementos se compone la velocidad. De aquí solo nos interesa uno de esos tres elementos que se llama la rapidez. Si ese permanece constante, ya podemos decir que el movimiento es uniforme. Entonces, condiciones para este movimiento debe ser rectilíneo, debe ser horizontal y debe ser uniforme. Tres condiciones para que podamos resolverlo. Si no cumple las tres, no se puede resolver. Dejando eso de lado, ese título y entendiendo bien de qué se trata ese título ya, ahora sí podemos analizar nuestro problema. Nuestro problema nos cuenta que un motociclista se desplaza, desplazarse, tiene desplazamiento, es decir, va de un lugar al otro, a 20 metros por segundo. Y cuando nos da dos letras, aquí este es un número algebraico, ¿no? Ustedes recuerdan que los números algebraicos se componen de una parte numérica y una parte literal. Siempre van un número con una letra. Por ejemplo, 2A o 6B. Esos son números algebraicos. Este también es un número algebraico, es 20ms. Es un número algebraico. Tiene una parte de número numérica y tiene una parte literal de letras. Que aquí en este caso son dos. La M es la S. Y cada vez que ustedes vean esa M slash S o M rayita sobre S, quiere decir que se está hablando de un concepto que se llama velocidad. Velocidad. Entonces, aquí nos están hablando de velocidad, del concepto llamado velocidad. Cada vez que veamos ms, inmediatamente nuestro cerebro aquí en física debe pensar en velocidad, porque velocidad es lo que caracteriza estas dos letras, ¿sí? Entonces, cada vez que yo vea M raya S, quiere decir, o así en esta forma también, M raya S, puede estar una arriba de la otra o las dos al lado, significa que ahí nos están dando un dato muy, muy valioso que se llama velocidad, que se compone de dos unidades. Una unidad de longitud, que se está midiendo en metros. La letra M representa los metros. Y una unidad de tiempo que se está midiendo en segundos, que se representa con la letra S.
Entonces, cuando los metros están divididos entre los segundos, estamos hablando de velocidad. Cuando los metros están divididos, esta raya es de división, en segundos, metros divididos en segundos, es porque este número corresponde a el concepto de velocidad. Y por eso lo hemos representado con la letra V de la palabra velocidad, ¿no? Coma, dice el problema. Durante un tiempo de 5 segundos, y aquí nos dan nuestro segundo dato, 5 segundos. Ese es el segundo dato que nos dan. Acuérdense que los datos son números algebraicos. Los datos son números algebraicos. Entonces, cuando nos dicen 5 segundos, es porque va un número con una palabra, en este caso, segundos, que lo puedo representar así, ¿no? 5S. 5 segundos, un número algebraico, otra vez, trae un número y una letra. Entonces, 5 segundos hace referencia a qué, de qué nos están hablando cuando nos hablan de segundos, horas, días. Pues nos están hablando de un concepto que se llama tiempo. Entonces, cada vez que veamos la palabra segundos o la palabra horas o la palabra días, ese tipo de conceptos, es porque nos están hablando simplemente del tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo siempre se va a expresar en este caso, en este problema, en segundos, ¿no? Entonces, aquí nos están hablando de segundos. Volvemos, tenemos otra vez concepto velocidad, concepto longitud y concepto tiempo. 3 conceptos hacen parte de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. MRU, que proviene pues de estas letras que están aquí, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? El MRU, que es el que estamos viendo el día de hoy. La pregunta de este problema es, ¿cuánto espacio recorre? Espacio. Entonces nos están hablando de el espacio, el recorrido, en este caso horizontal. Horizontal no es vertical ni inclinado, ¿no? Como es horizontal, tiene que ver con ¿qué? Con esta letra, ¿no? X. Por eso cuando nos hablan de espacio, o sea, nos vuelven a hablar del concepto longitud, porque el espacio se mide en metros. ¿Sí? Usted dice, voy a recorrer 7 metros, 8 kilómetros, ¿sí? Se mide en unidades de longitud. Entonces, cuando nos hablan de espacio es porque esto se va a medir, en este caso, en metros, que son unidades de longitud. Entonces, cuando hablan de metros, unidades de longitud, es porque nos están hablando del concepto que se llama espacio, que en este caso, como es horizontal, corresponde a la letra X y por eso acá aparece X, ¿cuánto es? Espacio horizontal X, pregunta, ¿no? Es ¿cuánto es? ¿Cuánto espacio recorre? Listo. En física, entonces, ese es el primer paso que hacemos cuando resolvemos un problema. Lo que acabé de hacer se llama análisis del problema. Entonces, yo cojo el texto y lo vuelvo y lo leo y hacemos como cuando hacemos lectura científica, ¿no? Separamos cada palabra, la tratamos de entender, ese número con esa letra, ¿qué será? ¿Qué significa? ¿A qué corresponde? ¿A qué concepto corresponde? O sea, nos hacemos todas esas preguntas. Acuérdense que hay que hacerse preguntas cuando uno hace lecturas científicas. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Analizamos el texto. ¿Sí? Por eso aparece acá que cuando nos hablan de 20 metros por segundo, nos hablan de velocidad y que los metros son unidades de longitud y que los segundos son unidades de tiempo. Luego nos dicen que el tiempo que se demoró recorriendo, desplazándose, fue de 5 segundos y cuando nos hablan de segundos es porque nos hablan del concepto tiempo. Y cuando nos preguntan cuánto espacio recorre es porque nos están preguntando por unidades de longitud que se van a medir en metros.
Paso número 1, análisis del texto. Paso número 2, imagen, ¿no? La gráfica. Así como cuando hacemos el resumen que hay que hacer una gráfica, cuando vamos a resolver un problema de física, hay que visualizarlo para facilitarle el trabajo al cerebro. Por eso es que aquí hay una gráfica. Entonces dice 1, gráfica. Y en la gráfica aquí tenemos a nuestro motociclista tal como lo dice el texto, o sea, el texto escrito, nosotros lo transformamos en un texto gráfico y dice que se desplaza a 20 metros por segundo, es decir, lleva esta velocidad, por eso la colocamos aquí, esta es la velocidad que lleva. ¿Hacia dónde la lleva esta velocidad? Pues en este caso la está llevando desde la izquierda hacia la derecha, va hacia allá, ¿sí? Estaba quieto desde el tiempo número 0 hasta el tiempo número 5. Él se va a demorar, dice, durante un tiempo de 5 segundos, es decir, desde el 0 hasta el 5, él se va a estar moviendo con esta velocidad todo ese tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando lleva en el primer segundo, aquí está, esto dice de 0 a 5, es decir, que yo esto lo puedo dividir en 5 partes, si yo quiero. Una por acá, pongámoslas por acá, 2, 3, 5 partes. Yo la dividí en 5 partes. Quiere decir que cuando iba por la primera de las partes, acá, que es la primera de la parte, por aquí, vamos a suponer, ¿con qué velocidad iba? Con 20 metros por segundo. Y cuando llegó a la segunda parte, o sea, en el segundo segundo, ¿a qué velocidad iba? A 20 metros por segundo. Y cuando llegó al tercer segundo, ¿con qué velocidad iba? Adivinen, 20 metros por segundo. Y cuando llegó el cuarto segundo, mire que ya va llegando, ya va a finalizar su movimiento. ¿Con qué velocidad iba? Con 20 metros por segundo. Y cuando llegó al quinto segundo, ¿con qué velocidad iba? Con 20 metros por segundo. Y eso quiere decir que el movimiento es uniforme. Es decir, la rapidez siempre fue la misma, fue constante. Siempre fue a 20. 20 a 20 a 20 a 20 a 20. Él no cambió la velocidad, él ni se frenó, ni se puso a acelerar, no. Él mantuvo siempre igualito 20, 20, 20, 20, desde que empezó hasta que terminó. Por eso es que podemos decir que este movimiento es uniforme. Si este movimiento no fuera uniforme, de pronto aquí iría a 20, luego a 21, luego a 22, luego no sabemos. O de pronto iba aquí a 20 y luego empezó a 19, a 18. Pues si se va frenando, tiene que ir bajando, ¿no? La velocidad. Pero en este caso ni la bajó ni la subió. Se mantuvo siempre a 20. Con esa condición dada, entonces ya podemos decir, nuestra gráfica sí nos permite visualizar lo que dijo el texto. Tenemos varios daticos. Entonces, siguiente paso, cuando hacemos un problema en física, es tener nuestros datos claros. Datos. ¿Y cuáles datos tenemos? Pues los datos numéricos que nos trae el problema escrito, que en este caso son 3 datos. El primer dato, ya lo conocemos, es la velocidad. Dice, el motociclista se desplaza a 20 metros por segundo y nosotros sabemos que eso significa que es velocidad y por eso le pusimos la letra V y por eso lo tenemos acá. Nuestro dato llamado velocidad. Luego tenemos un dato que es una incógnita, que es la pregunta. ¿Cuánto espacio? Espacio es el otro dato que tiene que ver con longitud, pero es un dato desconocido, por eso tiene una pregunta. Entonces tenemos nuestro segundo dato que es la incógnita del problema. Y nuestro tercer dato dice acá, durante un tiempo de 5 segundos, dice el problema, y aquí tenemos nuestro tercer dato que son esos 5 segundos, que es el tiempo, por eso le ponemos una letra T, de tiempo. Entonces ya sabemos que V, velocidad, es 20 metros segundos,
espacio X, X porque es horizontal. Si nos dijeran vertical, tendríamos que poner la letra Y. Pero como es horizontal, en el plano cartesiano significa que es la letra X. Entonces, X es la pregunta, la incógnita. Y tiempo que se demoró, tiempo es de 5 segundos. Con eso vamos a utilizar una ecuación, es decir, una expresión algebraica que está aquí. Esa expresión algebraica yo no me la inventé ni se la inventó cualquiera. Esa se la inventó un señor llamado Galileo. ¿Se acuerdan? Galileo, el de la gravedad, por allá. Ese señor se inventó una ecuación para poder decir cuánto espacio uno recorre si va con una velocidad uniforme o constante durante un tiempo determinado. Y si quieren, póngale la lógica. Aquí le podemos hacer, esto lo podemos hacer por lógica y luego por matemática. Por lógica, pónganle atención. Si la velocidad es de 20 metros por segundo y si tenemos 5 segundos, ¿qué quiere decir? Que aquí en el primero de los segundos, ¿cuántos metros habrá recorrido? Adivinen. Pues 20, porque dice que va a 20 cada segundo. Y adivinen qué pasaría en el segundo segundo. ¿Cuántos metros habría recorrido? Pues otros 20, es decir, en total ya tendría 40, ¿cierto? Entonces aquí habrían 20 más otros 20 que recorre por acá. Eso de aquí hasta acá ya llevaría 40. Y si me voy así con la lógica, serían 20, 20, 20 cada segundo, dice aquí, 20 cada segundo, 20 metros cada segundo. Entonces aquí habrían otros 20. Aquí por lógica tendrían que haber otros 20 porque él mantuvo la velocidad uniforme y aquí otros 20, obviamente por pura lógica. Y si me preguntan de aquí hasta el final, ¿cuánto? Pues sumo, eso me tendría que dar 100 metros por pura lógica. Veamos ahora matemáticamente si eso es cierto. Entonces para eso me toca usar la expresión algebraica que dice que X, o sea, el espacio, es igual a V, la velocidad, por el tiempo. Todos esos datos los tengo. Mira, aquí tengo B, aquí tengo T, aquí está X. Vamos a usar la ecuación. Siguiente paso, la solución del problema y es una sustitución lo que voy a hacer. ¿Qué voy a sustituir? Pues los datos en la ecuación que tengo aquí. Fácil. Entonces dice, la V, ¿cuánto vale V? Entonces por allá yo miro, V tiene su valor, ¿cierto? ¿Cuánto vale V? Dice que vale 20. Entonces en lugar de esta V, ¿qué voy a colocar? Pues 20. ¿Y cuánto vale T? Pues T vale 5 segundos. Entonces en lugar de esta T, lo que yo hago es colocar 5 segundos. Y se están multiplicando, ese puntico significa multiplicación, puntico entre ellos dos, entre paréntesis. Y ahora sí resuelvo esto como una expresión algebraica. Cuando yo multiplico dos números algebraicos, ¿qué multiplico? Entonces siempre va signo por signo, número por número y letra por letra. Eso es lo que yo hago. Entonces, signo por signo. ¿Qué signo hay aquí adelante del 20? Pues hay un más, solo que no se escribe. ¿Qué signo hay aquí adelante del 5? Pues hay un más, sino que no se escribe. Y más, por más, pues me va a dar más, pero tampoco se escribe aquí adelante del 100. Ahora viene número por número. 20 por 5, pues me va a dar 100. Y luego viene letra por letra. Entonces sería la M por la M por la S, y la de abajo se queda así como está ahí quietica sobre S.
¿Qué pasa? Como decía en la explicación del problema, pues que algunas letras cuando son iguales y están en operaciones contrarias, pues se anulan, se cancelan. Entonces, si yo tengo una S sumando y una S restando, pues se van a cancelar. Si yo tengo una S multiplicando y una S dividiendo, pues se van a cancelar, como es en este caso. Tengo una S multiplicando arriba y una S dividiendo, las dos se van a cancelar y la respuesta me va a quedar en la que sobró, metros. Entonces la respuesta son 100 metros y eso es correcto porque ya lo habíamos deducido acá, que nos tenía que dar 100. Si va a mantener 20 todo el tiempo, día segundo, y son 5, pues tiene que ir 20 más 20 5 veces, pues va a ser 100 y la ecuación se demuestra, ¿sí? Entonces, bien sencillo esto. Y dice así, en el caso anterior, ahora dice, si el motociclista ha recorrido 150 metros en 3 segundos, y miren que nos cambian la pregunta, ahora, ¿a qué rapidez viajaba? Ahora nos cambian el problema. Nos están dando los siguientes datos, nos están dando 150 metros, es decir, nos están dando el espacio, 3 segundos, nos están dando el tiempo, y la pregunta es la rapidez, o sea, la velocidad esa, la velocidad, la parte de la velocidad, y entonces esa nos tiene que dar en metros por segundo, porque nosotros sabemos que todo lo que tenga que ver con velocidad se da en metros por unidad de segundo, metros por segundo. Entonces, teniendo eso claro, igual resolvamos el problema. ¿Cuáles son nuestros datos? Espacio, que ustedes saben que es X porque es horizontal, y dice que son 150 metros. Otra vez es un número algebraico, va un número y una letra. El tiempo que nos dice que vale 3 segundos y que nosotros sabemos que se reemplaza con la letra T de tiempo, igual 3 segundos, otro número algebraico, número y letra. Y la rapidez, pues que en este caso es esa velocidad, que es la pregunta que nos están haciendo, nuestra incógnita. Vamos a usar otra vez la misma ecuación porque el movimiento es uniforme. Si el movimiento no es uniforme, esa ecuación no nos sirve. Si el movimiento está en una línea recta pero inclinada, esa ecuación no nos sirve. Esa ecuación solo nos sirve cuando es rectilíneo, horizontal, plano, plano, completamente plano, uniforme. Si no, ya les mostraré cuando hablamos del receso todas las otras ecuaciones que hay para otras cosas, ¿no? Esta solo se usa en ese caso. Entonces, para poder encontrar lo que vamos a hacer, aquí nos toca saber cuánto vale V, porque V, pues es la pregunta que nos están haciendo. Y para poder sacarla de ahí tenemos que hacer un despeje, despejar la ecuación, que eso ustedes lo tuvieron que haber visto por allá en octavo. Entonces, lo que yo estoy hablando del álgebra es el álgebra de octavo. ¿Cómo lo solucionamos? Despejamos. ¿Cómo despejamos la B de la T? Despejar quiere decir, tengo que dejar esa letra V sola. Le tengo que quitar esa T que tiene ahí al lado. Esa T la tiene al lado ligada con una operación llamada multiplicación. Entonces, ¿qué me toca hacer? La operación contraria. La operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me toca hacer? Pues me toca dividir o coger esta T que está multiplicando en este lado, este pedacito de aquí que está multiplicando, y lo paso a dividir al otro lado. ¿A dividir a quién? Pues a la X. Entonces la X va a quedar como un numerador y la T va a quedar acá abajo como un denominador, así como aparece este lado. La X va a quedar como un numerador dividido entre la T, que es un denominador. Entonces estaba acá al lado multiplicando y se fue a dividir y nos quedó despejada la letra V, o sea, sola, solita, como yo la quería. Porque eso es lo que me están preguntando.
para poderla responder tiene que estar sola. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Segunda operación, sustituir, es decir, coloco el valor de los datos. Ya sé que X vale 150 y T vale 3. Coloco el valor de los datos en esta ecuación. En lugar de esta X acá arriba voy a colocar 150M y en lugar de esta T acá abajo voy a colocar 3S. Y eso fue lo que hice. En lugar de la X coloco 150M, tal como lo dice acá arriba. Y en lugar de la T coloco 3S, tal como lo dicen nuestros datos. Y aquí hago otra vez la operación algebraica de división. Signo por signo, número con número y letra con letra. Más por más me va a dar más. Por eso aquí no lo escribo, está aquí adelante el 50. Número con número, 150 dividido 3, pues me va a dar 50. Y letra con letra, pues miro que son diferentes, no las puedo cancelar porque son diferentes. Me toca dejarlas así como están. La M en el numerador y la S en un denominador. Y la velocidad, en este caso, aumentó a 50, ¿no? Y es correcto, es una velocidad porque está en M sobre S. Listo. Dejando eso claro, entonces podemos entender que hacer movimiento rectilíneo uniforme es bastante sencillo aplicando la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Listos.